En nuestra clase de hoy vamos a trabajar con resistencias eléctricas y distintas formas de instalarlas, de fijarlas, de distintos tipos de circuitos. Se habla de circuitos series cuando cada cosa está tomada de la mano del otro, haciendo una ronda, llamémosle así, una ronda. Hablamos allí de circuitos series. Y cuando se toman de las ambas manos, dos personas de las ambas manos, izquierda con derecha, derecha con izquierda, hablamos de circuitos en paralelo. Y cada uno de ellos tiene una matemática para sumarlas. Entonces vamos a compartir un documento para trabajar en resistencias eléctricas y los arreglos en distintos tipos de circuitos. Pero para ello primero debemos recordar qué se entiende por resistencia. ¿Ya? ¿Qué se entiende por resistencia? Entonces, vamos a colocar esta antenita más abajo, cosa que cuando llegue alguien lo vemos para que entre. Ya. Resistencia era un monito como ese que está allí, ¿verdad? Que le llamábamos resistencia. ¿Y qué es lo que es una resistencia? En realidad la resistencia tiene distintas formas, no necesariamente como tubito, pero como dibujo, ¿verdad? Como dibujo en el área de la electrónica, la resistencia tiene dos símbolos. Este símbolo, ¿verdad? Y este que está acá como tubito. Este que está aquí como tubito. Incluso los circuitos que ustedes miran tiene unas bandas de colores. Y esos son números. ¿Ah? Tiene una banda de colores y esos son números. Y el circuito, la resistencia, tiene siempre dos conectores. Siempre tiene dos conectores. Esos alambritos que están allí, ¿verdad? Tiene dos conectores y esto es una resistencia. Y esa resistencia tiene un valor, ¿verdad? Tiene un valor, un número. Esa resistencia tiene un número, tiene un valor y depende de, ¿verdad? Entonces, la resistencia depende como es un tubito para que conduzca electrones, para que pasen cargas, muchas cargas, n cargas, y para que pasen del punto 1 al punto 2, para que se muevan las cargas, ¿verdad? Tienen que llevar una velocidad. Y a este número de cargas que llevan una velocidad se le llama intensidad de corriente. Es decir, son n cargas, n hormigas que llevan una velocidad. Es un tren de hormigas, ¿verdad? Un tren de hormigas que entra, pasa por la resistencia y sale. ¿Verdad? Un tren de hormigas. Número de cargas, número de hormigas que llevan una cierta velocidad. Entonces acá tenemos una fila de hormigas entrando y saliendo. Y a eso le estamos llamando intensidad de corriente. Al número de cargas que están pasando por la resistencia. ¿Y qué significa resistencia? Que se oponen el material, este material con que está hecho, se opone al libre paso de las cargas. Es decir, el material se opone al libre paso de las hormiguitas. ¿Está bien?
Entonces, hay materiales que dejan pasar las hormigas, por lo tanto son buenos conductores, y hay materiales que nos dejan pasar las hormigas, por lo tanto nos dejan pasar corriente. Entonces, a los que no dejan, le llamamos aislantes eléctricos. Y a los que dejan pasar la corriente, le llamamos conductores eléctricos. Por lo tanto, la resistencia depende del material. Donde hay buenos conductores, ¿verdad? Donde hay buenos conductores y hay malos conductores que se llaman aislantes eléctricos, ¿verdad? Aislantes eléctricos. Entonces depende del material y la característica del material. Vamos a suponer si es cobre, si es de aluminio, si es de bronce, si es de fierro, si es de plástico el alambre, como los hilos, ¿verdad? O los nylon, está definido por la resistividad. Por este término que está acá. Este es característico de los materiales. La resistividad entrega un valor, ¿verdad?, que caracteriza al material. Por lo tanto, este dato es importante, porque si me dicen tengo una resistencia de aluminio, tengo que ir a ver cuál es la resistividad del aluminio. Si tengo una resistencia de vidrio, por decir algo, tengo que ir a ver cuál es la resistividad del vidrio. Y esto está en tablas. También los materiales, yo puedo tener una resistencia. Voy a colocar aquí un ejemplo. Yo puedo tener una resistencia. Voy a cortar un... No sé si se parece la cosita, ¿ya? Un tentáculo de pulpo, ¿verdad? Que es parecido a un tubito, ¿verdad? Por lo tanto, esto también, si uno le coloca un alambre por acá con corriente, es decir, vamos a hacer pasar n cargas con una velocidad, eso significa intensidad de corriente. Es decir, vamos a electrocutar el tentáculo de pulpo. Lo conectamos a una fuente de corriente. Ese es el símbolo de una batería. Entonces le vamos a colocar corriente. De aquí sacamos las cargas de la batería, ¿verdad? Sale la corriente, pasa por el tentáculo y lo estamos electrocutando. Por lo tanto, el tentáculo también tiene una resistencia, es un material, pero un material biológico. Por lo tanto, reacciona, se estira, se encoge. Por ejemplo, uno cuando lo toma la corriente, cuando dice se le paran los pelos, al contrario, el organismo se contrae y se aprieta tanto que duele. Bueno, y ahí viene el infarto. Se aprieta el músculo y no suelta. Cuando uno se electrocuta, se aprieta y no suelta. Y ahí hay paro cardíaco, etcétera, etcétera, y personas, lamentablemente, cuando se electrocuta, fallece. ¿Ya? Entonces también podemos hacer pruebas. ¿Cuánto conduce, qué cantidad de electricidad conduce un material biológico?
No se olviden que nosotros trabajamos, los seres humanos o los seres vivos en general, trabajan con impulsos eléctricos. Nosotros cuando movemos un dedo, estamos mandando un impulso eléctrico a un músculo que se encoge y se estira. ¿Ya? Entonces, este tipo de materia se utiliza mucho para modelar. Se utiliza mucho para hacer modelos. Ya, ahí dejé entrar a Octavio en la puerta. Para hacer modelos de fenómenos biológicos. Es decir, cómo lleva un impulso. Y para que pasen estas carguitas que estábamos diciendo acá, estas carguitas, por el tentáculo del pulpo, ¿verdad? Tiene que ver el largo, hay que medir el largo. Entonces acá tendríamos nosotros que medir el largo del tentáculo. Y el área transversal, porque pues esta es la ventana por donde entran y salen las hormigas, o entran y salen las cargas por la ventana. Y la ventana es el área. Entonces, para calcular la resistencia del tentáculo, tenemos que buscar en tabla cuál es la resistividad del tentáculo, el largo del tentáculo y el área transversal del tentáculo. Y aquí tendríamos que sacar un promedio, ¿verdad? Porque el tentáculo no tiene el mismo diámetro a lo largo de él. Entonces habría que sacar un promedio, pero ya es matemática, ¿verdad? Entonces tenemos una expresión para calcular el valor que tiene una resistencia. Resistividad se opone al paso de las cargas. Y el inverso, 1 partido, ¿verdad? Por la resistividad, se llama conductividad. Ahí está. Podemos trabajar con la resistividad o con la conductividad, que es el inverso. Es lo mismo. ¿Mm? Es una definición nueva. Entonces, con estas cositas que están acá, vamos a colocarla en circuitos. Aquí está para calcular el valor que tiene la resistencia, esta fórmula. Y luego que tenemos una, nosotros podemos decir, ¿qué pasa si colocamos 2 tomadas de la mano, 3 tomadas de la mano? Ahí está la mano de una, la mano del otro, estamos haciendo, ¿verdad? Entonces a esta le llamamos serie. Cuando se toman cada una de una mano, esta con una mano, esta con la otra mano, ¿verdad? O podríamos jugar como al trencito, ¿verdad? ¿Qué significa trencito? Acá tenemos una con las 2 manos, acá tenemos otra con las 2 manos, otra con las 2 manos, otra con las 2 manos, la tomamos, ¿verdad? De la espalda, la tomamos de la espalda, de las manos, la tomamos de las manos y tenemos acá un trencito, ¿verdad? Pero aquí están tomados de ambas manos. Ahí de una mano, una con una. Acá las dos, las dos, ¿verdad? Entonces ya no hay diferencia. Y a esta le llamamos, esta es serie, y a esta le llamamos paralelo. Paralelo. Que muchas veces le colocamos 2 rayitas y decimos para no escribir, ¿verdad? Paralelo. Entonces, con este tipo de circuito vamos a jugar. Y
aquí hay una definición que tenemos que aprender. Una definición. Cuando la resistencia la colgamos o le aplicamos corriente, cuando a esta resistencia le aplicamos corriente I, que la sacamos, dijimos, de una batería, este es el símbolo de batería, ¿ya? Le aplicamos voltios, le aplicamos un voltaje, tenemos la intensidad de corriente en esta resistencia. En ese momento, cuando están pasando tantas cargas con una cierta velocidad por acá, como las hormiguitas, este coso se calienta y emite calor. Y a eso le llamamos potencia, que se mide en watts. ¿Por qué? Porque hay un trabajo para pasar la carga desde la entrada hasta la salida. Hay que empujarla, ¿verdad? Como un trencito, hay que empujarla. Y eso significa que gastamos energía. Y la energía por unidad de tiempo, porque se va a demorar un tiempo en pasar las cargas del punto 1 al punto 2, hay un tiempo, entonces le llamamos potencia. Potencia es la energía por unidad de tiempo, no se olviden. Energía por unidad de tiempo. Y como habíamos hablado nosotros que teníamos la resistencia, el valor de la resistencia, la intensidad de corriente y el voltaje, la potencia que disipa una resistencia es el producto del voltaje por la cantidad de carga que están pasando por la resistencia. B por I. ¿Ya? B por I. Pero no nos olvidemos que tenemos la ley de Ohm, que voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia que opone el material para que las cargas pasen. Entonces de aquí podemos tener varias expresiones de potencia. Si reemplazamos de aquí para allá, si reemplazamos V o el voltaje en la potencia, nos va a quedar P, B, I por R, eso es B multiplicado por la I. Entonces esto es lo mismo que I al cuadrado por R. Ahí tenemos otra expresión de potencia. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra. Pero podríamos reemplazar I. De aquí despejamos I, ¿verdad? De aquí despejamos I, que es V, R para el otro lado dividiendo, partido por R. Y reemplazamos en la ecuación de potencia. P es igual a V por I, pero I es V partido por R. Y aquí nos queda otra expresión de potencia, V cuadrado partido por R. Por lo tanto, tenemos tres expresiones para calcular la potencia, que allí están escritas las tres. Una,
2, este I cuadrado, y este C cuadrado partido por R. Allí están las tres. La 1, explicada de dónde vienen, la 2 y la 3. Entonces, cada vez que pasan enanos, hormigas, por una resistencia, la resistencia, como se opone al paso de las cargas, ¿verdad? Emite calor, emite energía, y eso se llama potencia cuando la evaluamos en el tiempo. Por ejemplo, ustedes tienen un tubo que tiene conductores eléctricos de resistencia, que es el secador de pelo. Ustedes lo enchufan, apretan el interruptor y los alambres se calientan, están disipando energía, potencia, y le echamos a correr con un ventilador aire, ¿verdad? Aire, y acá sale el aire caliente. Caliente. ¿Por qué? Porque la resistencia, cuando le aplicamos voltaje, disipan energía. Y fuimos astutos, le aplicaron aire, sale aire caliente y secamos el pelo. Y a esa maquinita le llamamos secador de pelo. ¿Ya? Y estamos usando, ¿verdad? Estamos usando los electrones que están pasando por una resistencia. Y de esa manera aprovechamos la energía que se presenta en forma de calor. Y esta cantidad de electrones que pasan por la resistencia se pueden graficar, porque cada vez pasan más o menos electrones, dependiendo del voltaje. ¿Está bien? Porque en la medida que aumentan los voltios, pasan más corriente. En la medida que aumenta el voltaje para arriba, cuando esto le aplicamos acá, dijimos una batería, el símbolo de batería, amarramos la resistencia a una batería. Si fuera una ampolleta, esto se prende y emitiría, ¿verdad?, luz. Si se prende, aplicamos, le enchufamos a la corriente a 220, o una linterna, le colocamos una pila, prendemos, y esta es la resistencia de la ampolleta. Emite energía. Pero en la medida que voy aumentando el voltaje, le colocamos acá una flechita, y eso significa que es una perilla, le damos o quitamos, le damos más luz, quitamos la luz, ¿verdad? Y cuando aumentamos el voltaje, ¿verdad?, movemos la perilla, aumentamos, acá hay una escala, ¿verdad?, un relojito, acá marca el 0, y aquí marca, por decir, 220 voltios, y les vamos prendiendo la ampolleta, ¿qué significa? Que aquí van pasando más hormigas, ¿verdad? Por lo tanto, aumenta la corriente, aumenta el voltaje, aumenta la corriente, aumentan las hormigas. ¿Está bien? Aumentan las hormigas. Y aparece esta línea recta, que tiene una pendiente. ¿Ya? Entonces, aquí recurrimos a la ley de Ohm. B es igual a R por I, ¿verdad?, más, voy a colocar un B. Y esta es la ecuación de una línea recta. I igual a la pendiente por X más B. Pero, como pasa por el origen,
como pasa por el origen, este número es 0. ¿Verdad? Es 0. Y nos queda que esta es la ecuación de una línea recta que pasa por 0, cuya pendiente es la resistencia. Por lo tanto, en una gráfica, voltaje, intensidad de corriente, la pendiente de la recta es el valor que tiene la resistencia. Entonces, si nosotros acá tenemos la lectura de voltaje y colocamos otro instrumento acá para leer la intensidad de corriente, es decir, los electrones que pasan por el alambre, los que pasan por este alambre están pasando por la resistencia, ¿verdad? Por lo tanto, los mide acá, los mide aquí o los mide allá, es lo mismo. Están pasando con la hormiguita y están dando vueltas. Entonces yo puedo leer el voltaje 1 y voy a tener intensidad 1. Marco un voltaje 4 y voy a tener intensidad 4. Marco un voltaje 8 y voy a tener intensidad 8. Por lo tanto, puedo tener una tabla de valores, ¿verdad? Una tabla de valores B versus I. Y esa la graficamos y es lo que tenemos acá, ¿verdad? Y la pendiente, evidentemente, se calcula como el delta B, B final menos B inicial, voltaje final menos voltaje inicial, es delta B, voltaje final menos voltaje inicial, partido por delta I. ¿Ah? Partido por delta I, que es I final menos I inicial. Y esto, delta B partido por delta I, es el valor de la pendiente, el valor de la resistencia. ¿Ah? Allí está explicadito en el monito. Ahora, acá nos dejamos una pizarrita para pensar lo que viene. Entonces, como tenemos que armar circuitos, nosotros para armar los circuitos tenemos símbolos de la resistencia. ¿Está bien? Entonces nosotros podemos tener la resistencia 1, podemos tener una resistencia 2, una resistencia 3, y una resistencia 4. Ya vamos a suponer que tenemos una cajita y tenemos 4 resistencias ahí en la caja. Entonces, podemos colocar a manera de ejemplo, un ejemplo. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4. Ahí tenemos la R1, la R2, la R3 y la R4. Y esta nosotros la podemos sumar, porque como tienen un valor, por ejemplo, están en ohm, voy a suponer que estas 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, se pueden sumar.
Por lo tanto, toda esta que está acá, cuando uno la suma, ¿qué quiere decir cuando uno la suma? Que estas 4 la puedo reemplazar por una sola. Y le llamamos resistencia equivalente serie, porque esta es una serie. Dijimos cuando están tomadas de la mano, ¿verdad? Le llamamos resistencia en serie. Entonces, esta es resistencia equivalente serie. Significa que esta, en términos de valor, reemplaza a todas esas. Otra forma de arreglarla. Dos. Otra forma de arreglarla, dijimos la resistencia 1, tomamos la resistencia 2, tomamos la resistencia 3, tomamos la resistencia 4. ¿Verdad? Aquí tenemos el R1, el R2, el R3, el R4. Y las amarramos así. ¿Está bien? Así. Y a estas nuevamente las podemos sumar, porque estas están instaladas manos con manos, ambas manos. Dijimos que estas son resistencias en paralelo, ¿verdad? Resistencia en paralelo. Y todas estas nuevamente se pueden reemplazar por una sola. La sumamos, ¿verdad? Y nos queda una sola que reemplaza a estas 4. Pero el valor es distinto que el anterior porque estas son series y estas son paralelos. Y se suman de distinta manera. Entonces a esta le llamamos ahora resistencia equivalente paralelo. Entonces reemplazamos. Y aquí hay que tener cuidado. ¿Cuándo están en paralelo? Cuando todas están amarradas al mismo voltaje. ¿Cuántos voltios llegan acá? Si este fuera de 12 voltios, por ejemplo, 12 voltios, acá están llegando 12 voltios. Y aquí también, porque todo este alambre, con todo este alambre, tienen 12 voltios. ¿Está bien? Entonces acá hay 12 voltios, 12 voltios, 12 voltios, 12 voltios. Entonces, si conocemos el valor de R, nosotros podemos conocer las hormigas que están pasando por acá. La intensidad de corriente que pasa por 1, la intensidad de corriente que pasa por 2, por 3, porque aplicamos la ley de Ohm, ¿verdad? B en esta resistencia, en la resistencia 1, ¿verdad? B en 1 es igual al I que pasa por 1 por R1. Si me están preguntando por el I1, es B1 partido por R1. R1 lo conozco y el B1 que está pasando por aquí es el mismo que de la batería. Por lo tanto es el B. Simplemente es el B partido por R1. Entonces, como conocemos R1, podemos calcular I1. Y así sucesivamente. El I2 va a ser igual a ¿qué? Al B
es el mismo, ¿verdad? Este alambre, este punto es el mismo que ese. Hay un alambre. Y acá es el mismo que este es un alambre. Por lo tanto, por R2 está pasando B, partido por R2. Después tenemos el I3. El B partido por el R3. Y después tenemos el I4, que está pasando por la última. Es B partido por R4. ¿Está bien? B partido por R4. En definitiva, tengo las cargas que están pasando por 1, por 2, por 3, por 4. Pregunta del millón. ¿Cuántas cargas salieron de la batería? ¿Cuánto es el I total? Porque el I total se divide en 1, en 2, en 3 y en 4. El I total entonces es igual a la suma de I1 más las cargas que pasaron por I2. Todas están saliendo de la batería. Por I3 más I4. ¿Se dan cuenta? Aquí la intensidad de corriente es distinta en cada resistencia. Mientras que acá el I, la hormiguita, pasaron por 1 y 1. Siguen la hormiga y 2. Pero son las mismas, por lo tanto da igual. Siguen la hormiga. Están pasando por 3. Y ahora están pasando por I4. Acá I1 es igual a I2, es igual a I3, es igual a I4 y es igual al I que sale de la batería, al I total. Aquí en la resistencia serie, la intensidad de corriente es igual en cada resistencia y en las resistencias paralelo es distinta en cada resistencia. Y en eso tienen que tener cuidado. Y eso hay que acordarse. Allí tenemos un circuito, ¿verdad? Entonces, aquí nos están enseñando la fórmula para sumar, ¿verdad? Entonces nos están diciendo que cuando tenemos resistencias en serie, se suman aritméticamente sus valores. Entonces, si R1 vale 10 ohm, si R2 vale 15 ohm y R3 vale 5 ohm, reemplazando la fórmula, el R equivalente serie, le pongo yo serie, para acordarme que se suman, R1 más R2 más R3, entonces tengo igual 10 ohm más 15 ohm y más 5 ohm. Por lo tanto, el R equivalente serie es igual a 30 ohm. Eso significa que todas estas resistencias que están acá las puedo reemplazar por una sola y me queda el circuito así. Esas tres la cambié por una sola. Tengo el voltaje que está acá, tenemos la intensidad de corriente que está ahí, y luego tenemos el R que equivale a toda la serie.
y esta vale 30 ohm. Eso es lo que hicimos, sumar estas tres y las reemplazamos por una sola que se llama R equivalente serie. ¿Está bien? R equivalente serie. Y yo puedo calcular cuál es la potencia que está disipando todo el sistema. ¿Cuánto vale la potencia, por ejemplo, que está disipando el sistema? Potencia es B por I. Tenemos el B y el I. Esa es la potencia de todo el sistema, pero en función de la resistencia. ¿Qué dijimos? Habían varias fórmulas, ¿verdad? Entonces pregunta, ¿cuánto vale la potencia que disipan la resistencia? Podría ser una pregunta de problema. Y tenemos la resistencia en paralelo. Ahora, ¿por qué dijimos paralelo? Porque están tomadas de la mano. Están tomadas de la mano. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Verdad? Entonces nos dijeron, tenemos las resistencias en paralelo, porque están tomadas ambas o todas al mismo alambre de los 12 voltios. Por lo tanto, el voltaje en R1, en R2 y en R3 es el mismo. Y tenemos que la corriente que sale, la I total, va a ser igual a la I que viene por 1, va a ser igual a la I que viene por 2 y va a ser igual a la I que viene por 3. Entonces acá dijimos en la resistencia en paralelo, la cantidad de cargas de hormiga que salen de la batería indudablemente tiene que ser igual a las cargas que pasan por 1 más las cargas que pasan por 2 y más las cargas que pasan por 3. ¿Está bien? Pero R1 más R2 más R3 se suman de esta forma. A mí no me gusta mucho este numerito porque cuando hay mucha resistencia uno se equivoca. Prefiero escribir esto como 1 partido por el R equivalente. Entonces, esta misma formulita, si reemplazo esto que está acá, quedaría de esta manera. 1 partido por el R equivalente paralelo, el circuito este paralelo, igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3. Así se suman. Y cuando llego al resultado lo doy vuelta. Me explico. Vamos a colocar este 2 ohm, R1, 2 ohm, este R, 4 ohm, y a este le vamos a colocar 6 ohm. Entonces, la suma de esto no es 12. No es 12, como la serie, no es 12. 6 más 4 y más 2, 12. No, porque la resistencia en paralelo se suman con esta ecuación. Entonces hagámosla, a ver. 1 por el R equivalente paralelo igual 1 partido por R1, 1 partido por 2, más 1 partido por R2, R2 vale 4, más 1 partido por R3, R3 vale 6.
Para sumar fracciones hay que sacar un mínimo común. Aquí parece ser 12. 2 en 12, de 6 por 1, 6. Más 4 en 12 da 3 por 1, 3. Más 6 en 12 da 2 por 1, 2. Y esto queda igual a 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 doceavos. ¿Verdad? Entonces aquí yo tengo que 1 partido por el R equivalente paralelo es igual a 11 doceavos. Y esto lo podemos invertir todo. De aquí invierto. Invertimos y me va a quedar R equivalente paralelo partido por 1 es igual a 12 dividido por 11. Y esto es igual, este no vale, y acá me queda 12 partido por 11, es como 1, algo. A ver, la calculadora. 12 dividido por 11 igual 1,1. Entonces me queda 1,1 ohm. Como el 1 no vale, esto es lo mismo que decir R equivalente paralelo igual a 1,1 ohm. Y ahí no jugué con ese. Simplemente ese es el dar vuelta al final, que es lo mismo. ¿Ya? Pero ambas son también. Pero para mí es más fácil trabajar así y después doy vuelta el resultado. ¿Mm? Porque si no, tengo que seguir todo esto en paréntesis, a la menos 1, todo esto, y me confundo. Yo me confundo. Entonces, nótese que esta, de todas estas, ¿cuál es la más chica? Esta que está acá, ¿verdad? Esta es la más chica. ¿Cuánto nos salió el resultado? 1,1. Ojo entonces, una nota. Nota. La resistencia equivalente paralelo siempre va a ser menor que la resistencia que está en el circuito menor. ¿Cuál es el R menor en este circuito? 1. A manera de ejemplo, el R menor es R1, que vale 2, ¿verdad? R1, que vale 2. El resultado, ¿cuánto costó? 1,1. 1,1. Por lo tanto, en resistencia en paralelo, siempre el resultado es menor que la más chica. Por ejemplo, resistencia en paralelo. Supongamos otro ejemplo, rapidito. Esta le vamos a colocar 50, a esta le vamos a colocar 15 y a esta le vamos a colocar 30. Pregunta, la resistencia equivalente paralelo tiene que ser menor que la menor de estas, 15. Es decir, el resultado tiene que ser menor que la más chica, 15. Si el resultado me sale mayor, significa que mi problema está mal resuelto. ¿Está bien? Está mal resuelto. Entonces, de eso tenemos que acordarnos.
Y allí tenemos un resumen, ¿ya? Resistencia serie, resistencia paralelo, para aplicarla a problemas. Ahí tenemos un problema. Y aquí vamos a parar 10 minutitos, ¿verdad? Para que ustedes no nos reten. Pero este es el problema que vamos a resolver. Estas son las piernas o patas, no sé cómo se dice, de una rana, en donde aquí está la columna vertebral y sale un impulso eléctrico para mover o encoger la pata, ¿verdad? Estirar o encoger la pata, ¿verdad? ¿Qué significa? Que si queremos que encoja hay que tirar, hay que aplicar una energía, y esa energía que es mecánica, que yo tiro, y este es un cordel, muevo la pata, ¿verdad? Por lo tanto estoy aplicando una energía mecánica hacia allá, para mover la pata, para encoger la pata, pero se puede hacer con corriente, lo hace, ¿verdad? Porque esto no está por fuera, esto se mueve solo. Significa que por acá circula una corriente y hace que la pierna se mueva. Entonces, después de nuestro descanso, vamos a resolver ese problema. Entonces, en 10 minutitos más, nos encontramos. ¿Estamos de acuerdo? Nos encontramos entonces 25, 26, 28 para... Reanudamos entonces nuestra clase para aplicar lo que vimos como resistencia serie más resistencia paralelo a nivel de circuitos. ¿Ya? Entonces vamos a seguir compartiendo para ir a calcular nuestra lagartija que tenemos ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a buscar el lapicito de siempre para rayar. Entonces nosotros queremos ver cómo funciona este organismo, ¿verdad? Queremos mover la pierna. Entonces nosotros para mover la pierna tenemos que sacar una señal, ¿verdad? Que es esta que está acá, que tira. Si yo pesco este cordel y lo tiro, muevo la pierna, ¿verdad? Pero aquí tendría yo que tirar hacia allá, aplicar una fuerza que genera un desplazamiento, F por X, y ustedes entendían que eso era energía o trabajo. Entonces hay que entregar energía. Entonces, si queremos hacerlo con la corriente, ¿verdad? Con una corriente I, nosotros esto tendríamos que decir que en vez de la fuerza, sea la corriente I. ¿Verdad? Y esta energía es el potencial. Son los voltios, ¿verdad? Que mueven esta resistencia que tiene el músculo. Entonces estamos haciendo pasar un voltaje, una corriente I, por esa resistencia que está dando vuelta y mueve la patita. Y esta señal sale de la columna, ¿verdad? Acuérdense que las terminaciones nerviosas salen de la columna. Por lo tanto, acá tenemos un juego de resistencia. Por lo tanto, nosotros podemos, aquí se dice, modelar. Vamos a buscar un modelo para poder resolver este problema de cómo se mueve la pata. Y de esto determina la resistencia equivalente de la columna vertebral, la corriente iónica que pasa por P, porque no son alambres, entonces iónica, y la corriente eléctrica que pasa por Q. ¿Ah? A eso le pusimos una letrita de un circuito que está simulando. Entonces nos vamos a buscar un circuito modelo. Ahí está.
Entonces, acá estamos simulando el circuito modelo. Pusimos una resistencia 1 igual en la columna vertebral. Acá hay 3 vértebras. 1, 2, 3. Aquí están 3 resistencias y suponemos que las vértebras son iguales. R1, R1 y R1. Y como está una arriba de la otra, estas resistencias están en paralelo. Miren qué bonito. Luego tenemos la resistencia del músculo. Esta que dijimos acá, que le pusimos R2. Entonces acá tenemos las R1, 3 R1, 3 en paralelo. Y acá pusimos un R2, que es la del músculo. Esto, que era el voltaje, dijimos, la tensión, la pila. Y la corriente que circula por este circuito. ¿Verdad? La corriente que circula por este circuito I. Acá podemos colocar la corriente, ¿verdad? Que está circulando por este circuito. ¿Verdad? Salen los enanitos de la batería y circulan por esta resistencia que genera energía, por lo tanto la energía eléctrica se transforma en el movimiento de la pata. Y esta otra no tiene batería, por lo tanto por aquí la intensidad de corriente es cero. No hay de dónde sacar electrones, porque tendría que volver a la batería. Y como no hay cable, ¿verdad? La corriente iónica en P no hay. No hay, cero. Entonces la pregunta B, la corriente iónica en P vale cero. La corriente eléctrica en Q es esta que está circulando acá. La corriente eléctrica en Q, I. Esa la podemos calcular, ¿verdad? Porque esta resistencia está amarrada a esta corriente, ¿verdad? Entonces, si yo miro este circuito, alambre, 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 batería, alambre, alambre, resistencia 2, yo puedo escribir esto acá al lado. Tengo la resistencia 2, que es la del músculo de la patita. Sigo alambre, 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 llego al más de la batería. Alambre, 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 y llego al más de la batería. Salgo por el menos y llego a la otro extremo de la pata. Por lo tanto, este circuito que está aquí es el mismo que está allá. Entonces tenemos el voltaje, la fuente, la FEM, ¿verdad? La resistencia 2, y me están preguntando por el I que está circulando. Y esto es la ley de Ohm. Voltaje, la fuente, es igual a I por R, 2. Y nos están preguntando por el I. Despejamos el I y nos queda el voltaje partido por la resistencia 2. Igual, voltaje 0,09 voltios. 0,09 voltios. Partido por la resistencia 2. 17 ohms. 17 ohms. Entonces, ustedes con su calculadorita calculen cuánto vale I. Entonces, era 0,09 dividido por 17
igual 5,29 por 10 a la menos 3 ohm. 5,29, podríamos colocar 5,3. 5,3 por 10 elevado a la menos 3, sale en mi calculadora y esto es amperes. Amperes. Por lo tanto, podemos escribirlo 10 a la menos 3 es mili, entonces son 5,29 miliamperes. Entonces, esa es la corriente que está pasando por el músculo para mover la patita del lagarto. 5,29 miliamperes. Una energía menor, como 10 veces que un LED. Piloto que tiene cualquiera de estas cosas que el LED prende ahí al ladito, ¿ya? Esa es la energía que se gasta en mover ese músculo. Entonces, ¿tenemos la corriente ahí? Sí, tenemos ya la respuesta, ¿ya? Que vale 5,29 miliamperes. Y nos falta la resistencia A, resistencia equivalente de la columna vertebral. Borramos todas nuestras cosas, ¿verdad? Y calculamos la resistencia de la columna vertebral. Las resistencias están en paralelo y nuestro monito está así. Tenemos R1, tiramos la línea de voltaje, no nos olvidemos que el voltaje en la resistencia en paralelo es el mismo, y tenemos 3. Y nos están pidiendo, esta se vale R1, todas son igual, R1, R1. Entonces nos acordamos, resistencia en paralelo, 1 partido por la resistencia equivalente paralelo igual 1 partido por R1 más 1 partido por R1 más 1 partido por R1, porque todas son iguales. Reemplazamos 1 partido por el R equivalente paralelo igual 1 partido por R1. 5,3 ohm. 5,3 más 1 partido por 5,3, 3 dije, más 1 partido por 5,3 igual mínimo común 5,3. 5,3, 5,3, 1 y 1 por 1, 1. Repetimos el cuento y me da 3 partido por 5,3. Entonces, 1 partido por el R equivalente paralelo es igual a 3 dividido por 5,3. Lo damos vuelta. R equivalente paralelo partido por 1
igual a 5,3 partido por 3. El 1 desaparece, lo mismo, R equivalente igual a 5,3 dividido por 3. 5.3 dividido por 3 igual 1,8. 1.8 ohm. ¿Está bien? ¿Está bueno el resultado? Sí, porque el resultado de una suma en paralelo tiene que ser más chico que el menor de esta, pero como son todas iguales, tiene que ser más chico que 5.3. 1.8, estamos bien. Y ahí calculamos la resistencia en paralelo, calculamos la corriente que hace mover la patita, la corriente en el punto Q, y calculamos, aquí la corriente en P no hay porque el circuito no está cerrado, está abierto. No hay paso de electrones, porque para que haya paso de electrones tiene que haber una fuente de donde sacar, ¿verdad?, electrones. Y como no hay iones, no hay nada acá que estemos sacando, por lo tanto es cero. ¿Alguna consulta? Estoy escuchando, tengo los audífonos puestos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el modelo que un tejido biológico se puede sacar por resistencia eléctrica. No se olviden que el electrocardiograma transforma, ¿verdad?, los iones. El sonido también se transforma en corriente eléctrica, circuito eléctrico para los electrocardiogramas, y así sucesivamente. Hay un montón de equipamiento electrónico que se utiliza en el área de la salud y también en la química y farmacia cuando se hacen electrolitos o preparaciones del sistema. Y allí están las respuestas. Preguntamos entonces, ustedes cuando estudien les van a hacer la siguiente pregunta. ¿Muy difícil? ¿Fácil? ¿Muy fácil? Es una pregunta. Dígame nomás. ¿Una resistencia en un circuito como complejo podría ser paralela y en serie al mismo tiempo o algo así? Muy buena su pregunta. Y ahora me di cuenta por qué me salté uno. Esa hoja me la salté y usted me hizo justo la pregunta, ¿verdad? Justo antes de irnos. Nosotros teníamos esto, ¿verdad? Muchas cosas de estas. Pero me quedé con que la formé solamente en circuito serie y paralelo. Me faltó colocar un circuito mixto. Eso nos faltó. Entonces, ¿qué significa un circuito mixto? Que podemos colocar una resistencia por acá, otra por allá, otra por aquí, otra por acá, otra por aquí, y llegamos a la batería. Entonces acá tenemos un circuito. Tenemos la batería, tenemos R1, estamos inventando, R2, R3, R4, R5.
nosotros sabemos, ¿verdad?, que si hay una de donde salen los electrones, salen las hormiguitas, ¿verdad? Significa que acá hay un I1, acá hay un I2, acá hay un I3, por esta otra pasa un I4, y por acá sale I5, ¿verdad? Por todas pasa una corriente. Y uno podría preguntar, ¿cuánto valen la corriente total, las hormiguitas que salieron? Entonces, para poder calcular las hormiguitas que salen de todo este circuito, hay que buscar reemplazar todas las resistencias que están acá arriba por una sola, por una resistencia equivalente. No coloco ni serie ni paralelo porque acá hay de todo. Entonces aquí le llamamos resistencia equivalente. Y tenemos que empezar a cambiar este circuito. Entonces le vamos a colocar números para poderlo seguir. Vamos a ir subiendo a 5. 5. 10, para identificarla después. 15. 20. Y 25. Todas en ohm. ¿Ya? Todo está en ohm. Entonces, todo esto tenemos que llevarlo a una sola. Entonces partimos de estas dos. Si ustedes miran, estas dos que están acá, esta con esta, están en serie, ¿verdad? La R2 con la R3 están en serie. Y estas dos las puedo cambiar por una sola, ¿verdad? Entonces yo puedo tener un R serie que está formado por la R2 más la R3. Entonces esa nueva resistencia serie vale 10 ohm más 15 ohm, que están en serie, se suman nomás, eso da 25 ohm. Entonces estas dos las puedo cambiar por una. Entonces esa está acá, la que estamos cambiando, estas dos la estamos cambiando y la otra pata está acá, aquí da lo mismo en cualquier parte que me ponga. Y esta es la resistencia serie que le llamamos, que vale 25 y que reemplazó a estas dos. ¿Verdad? Reemplazó a estas dos, por lo tanto ahora esta, se me borró un mono. Esta ya no está y esta ya no está. ¿Verdad? Y voy a reconstituir la embarradita que dejé. Acá tenía la R1. Y acá tenía la R4. Y estas dos que estaban acá, las desaparecimos porque están reemplazadas por esa. Y ahora tengo estas dos y esta que está acá. Pero ahora si yo hago un círculo azulito, estas dos que están acá están en paralelo. Están así, ¿verdad? Está la R4
junto con la que calculamos recién. Están amarraditas de la mano, están en paralelo, ¿verdad? Y este era la R verde, la R serie. Están en paralelo. Entonces esas dos, ¿verdad?, las vamos a reemplazar por una sola. ¿Verdad? Las vamos a reemplazar por una sola, que es la R paralelo, ¿verdad? Están en paralelo. Estas dos las transformamos en una. ¿Y cuánto vale? 1 partido por el R paralelo igual a 1 partido por R4 más 1 partido por el R serie. Y esto es igual a 1 partido por el R4, que vale 20, ¿verdad? Más 1 partido por el R serie, que cuesta 25. Mínimo común, le coloco 100, 20 en 100 de 5 por 1, 5, más 25 en 100 de a 4 por 1, 4. ¿Está bien? Entonces me queda 1 partido por R paralelo igual 9 partido por 100. Lo damos vuelta. R paralelo igual a 100 dividido por 9. Y eso da 9 en 10 de a 1 y 9 en 11 de a 1. Más o menos, ¿verdad? Habría que dividir la calculadora para que salga justo. 100 dividido por 9 igual 1.111. Entonces este 1.1 ohm. Eso valdría esta que está acá. 11,1 ohm. Por lo tanto, estas dos desaparecen y queda esta. Por lo tanto, estas dos que están aquí desaparecen, porque la estamos reemplazando, ¿verdad? Y aquí queda nuestra única resistencia que le pusimos nuestro R paralelo, que vale 1.1 ohm. Y ahora, finalmente tenemos 3 en serie. Ahora estas 3 que están en serie, las reemplazamos por una sola y llegamos a esta. Por lo tanto, esta, la última que llega acá, esta que va a quedar acá, que es esta, ¿verdad? Este circuito es este que está aquí. Estas 3 equivalen a esa. Como es serie, esta es igual entonces al R1 más el R paralelo más el R5 igual R1
vale 5 más 11.1 y más el R5 vale 25. Entonces el último R vale 25, 30, 41.1. Un ohm. Ese es el R equivalente total, ¿verdad? Este que está acá. Y ahora puedo calcular cuántos enanos salieron, el I total. ¿Cuánto vale el I total? Vale B es igual al I total, ¿verdad? Por el R equivalente total. Despejamos el I. Vale el voltaje, supongamos que sean 12 voltios. B son 12 voltios. Partido por la resistencia equivalente total, que eran 41.1 por 41.1 ohm, y el I total que sale de la batería sería entonces 12 dividido por 41.1 igual son 0,3 amperes. Entonces de aquí salieron 0,3 amperes. Y con esto hay que repartirlo en la resistencia ahora en cada una. ¿Ya? Aquí nosotros sabemos que por esta resistencia en serie pasa la misma corriente. Por lo tanto, la corriente que está pasando acá es este número, 0,3. Porque los enanos que pasan por acá y pasan por acá. Entonces acá tengo 0,3 amperes. Acá abajo tengo 0,3 amperes. Y acá en esta tengo 0,3 amperes. Pero estas se distribuyen, porque acá habían dos. Profe, perdón ¿Sí? que le interrumpa. Es que tenemos seminario como en 2 minutos más. ¿Podría Entonces seguir esto en la terminemos. Sí, por favor. ¿Podría seguirla en la tarde esto? Sí, Por en favor. la tarde nos juntamos. Sí, porque tenemos seminario. Ya, que les vaya muy lindo, gracias por haber asistido, ¿verdad? Y estuvo, según yo, bien entretenido. Que les vaya bonito. Chao, Gracias, profe, que profe. esté Chao. bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.